¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que van a ver este video. Mi nombre es José Reinaga. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la dinámica circunferencial en el cosmos y la madre Tierra, o en otras palabras, el movimiento circular. ¿Ok? Empecemos, por favor. Recordemos que nuestro universo está en constante movimiento. Desde el primer momento en que se creó todo el universo, este ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y por ende está en constante movimiento. Todo el tiempo. Por más de que nosotros estemos estáticos acá, nuestro planeta Tierra está en movimiento y realiza dos tipos de movimiento. ¿Ok? Estos dos movimientos que realiza nuestro planeta es el movimiento rotacional, es el que gira alrededor de su propio eje, gira así, en un solo sentido. No es de que nuestro planeta va para arriba o va para abajo, va en un movimiento constante. ¿Por qué digo que es constante? Porque va a la misma velocidad de siempre, todos los días. Y esto es por eso, por tal motivo, es que un día dura aproximadamente 24 horas. La velocidad de rotación de nuestro planeta es el mismo de hace miles de años. Tarda una vuelta, tarda 24 horas. Y el otro movimiento es el translacional, es el que gira alrededor del Sol, ¿no? Ese gira completamente y tarda 365 días aproximadamente. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque varía. Cada, un poco es por eso que hay años bisiestos, por ejemplo. Hay una vez cada 4 años hay un 29 de febrero. Porque eso se lo redondeó en otras palabras, 365.25. Eso tal. Esos son los dos movimientos que realiza nuestro planeta Tierra. Entonces, en resumen, los cuerpos que describen una trayectoria X distante a partir de un eje central. ¿Cuál será el eje central? Realmente nosotros usamos el eje cartesiano en el cual hay un X y Y, ¿ok? Y tomamos un punto cero que se podría ser el eje X, que vamos a ir viéndolo más adelante. Entonces, una vuelta completa es un giro, ¿no? Desde donde sale, vuelve, gira y llega al mismo lugar. Entonces, realizan un movimiento circular cuyo desplazamiento y velocidad, en este caso aceleración, se expresan en función del ángulo. ¿Pero qué ángulo? Enseguida lo vamos a ver. El primer concepto que quiero que entiendan es el movimiento circular. Dice, es el que se basa en un eje de giro y radio constantes, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además la velocidad de giro es constante, se produce un movimiento circular uniforme, que es el que vamos a estudiar en este caso. Movimiento circular uniforme, ¿qué quiere decir? Que la velocidad de giro es constante. Al igual que hemos visto anteriormente en otro video, hay en un movimiento rectilíneo hay el uniforme y el variado. El uniforme es cuando va a la misma velocidad y no cambia, no aumenta ni baja. Mientras que el movimiento uniformemente variado es cuando puede aumentar la velocidad o en todo caso puede disminuir. Ese es el variado, cuando hay una aceleración. En este caso, el movimiento circular uniforme es cuando gira a la misma velocidad y no varía. Ese es el movimiento circular uniforme. Sigamos. Quiero que entendamos muy bien estos dos conceptos a continuación: periodo y frecuencia. Leamos primero y luego lo vamos a explicar. Periodo, dice, es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. Tenemos acá una rueda de la fortuna y pónganse que ustedes, una vez que suben, nos subimos aquí abajito, nos subimos aquí abajito y vamos a ir girando, vamos a ir girando, 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 girando.
hasta dar una vuelta completa, perdón. Entonces, el tiempo transcurrido en dar la vuelta completa se llama periodo. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa a un objeto o cuerpo, en este caso nosotros somos, ¿no? Mientras que la frecuencia es al revés, es el número de vueltas que da en un segundo. Ambos conceptos son inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo mi periodo es inversamente proporcional a mi frecuencia. Sí. Si yo tengo periodo, quiero calcular la frecuencia, pues coloco 1 sobre tantos y puedo calcular el otro. Inversamente proporcional. Si el uno está arriba, el otro está abajo. Y así se puede hallar cualquiera de estos dos. Una vez que ya esté claro estos dos conceptos, pasemos al siguiente. Desplazamiento angular. Dice, es la distancia recorrida por un cuerpo que sigue una trayectoria circular. ¿A qué se refiere que sigue la trayectoria circular? ¿Qué quiere decir? Que no hay desvío. Si de aquí salió mi cuerpo, va a seguir esto. No es que se va a ir aquí a dar una vuelta. Y no es así. Para que se aplique este concepto, tiene que dar y cumplir la trayectoria circular. Perfecto. Volver al mismo punto de inicio una vez dado la vuelta. A eso se refiere. Y tenemos entendido ya esto en otra materia, en matemáticas, geometría, que una circunferencia tiene un radio. El radio es la mitad del diámetro. ¿Y qué es del diámetro? Es la distancia desde un punto hasta el otro. En cualquier parte de la circunferencia, en cualquier parte, de aquí hasta aquí, es la misma distancia que de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Obviamente pasando por el centro, ¿no? Por el centro de nuestra circunferencia. Ok, me refiero, digamos, si quiero medir de acá a acá, estaría mal porque no está pasando mi línea por el centro de la circunferencia. El requisito es que pase por el centro. Y el radio es la mitad del diámetro, o sea, esto de aquí. Y por lo tanto, el radio de la circunferencia va a ser la misma en toda la circunferencia. Entonces, sigamos entendiendo este concepto. Es la distancia recorrida por un cuerpo que sigue una trayectoria circular, dice. Se expresa frecuentemente en radianes. ¿Qué son los radianes? Hay diferentes sistemas para medir un ángulo. Vamos a hablar más adelante con más detalle en la pizarrita, pero en este momento vamos a hablar sobre los radianes. Vamos a nombrar revolución a una vuelta completa. Cuando un objeto dé una vuelta completa, vamos a llamar revolución. Por ejemplo, si yo digo 2 revoluciones por minuto, significa que ese objeto dio 2 vueltas en un minuto. Si yo digo 360 revoluciones por minuto, significa que ese objeto dio 360 vueltas en un minuto. Pero esa manera de nombrar no está en el sistema radial. Así que vamos a aprender cuáles son los otros sistemas. El sexagesimal es el que generalmente usamos, en el cual hay de 0 grados hasta la vuelta completa 360, que más adelante lo vamos a ver con más detalle. El desplazamiento sería, por ejemplo, si tomamos el eje X como el punto de referencia, y si el objeto empieza a desplazarse, entonces, por ejemplo, así, a medida que avanza, ese sería el desplazamiento. ¿Ves? Todo el punto rojo. Si llegaría hasta acá, en el sistema sexagesimal sería 90, hasta acá 180 y etc. Más adelante vamos a comparar cuál es la diferencia de radianes y sexagesimal, no se preocupe. Pero por ahora entendamos ese concepto. El desplazamiento es ese ángulo, esa variación de ángulo de mi objeto. ¿Ok? Desplazamiento angular. Continuemos. Velocidad
angular. Acá quiero que quede bien claro. Desplazamiento es la cantidad de espacio que recorre nuestro objeto. Y la velocidad es la cantidad de espacio que recorre nuestro objeto, pero en un determinado tiempo. Es parecido a nuestra ecuación en el movimiento rectilíneo. La cantidad de metros que avanza en una hora, en un segundo, en 10 minutos. En cambio es acá la cantidad de grados que avanza en un determinado tiempo. Es el cociente entre el desplazamiento angular del móvil y el tiempo que tarda en efectuarlo. Entonces nuestra ecuación sería W, que es la velocidad angular, igual al tita, en este caso, sobre tiempo. Tita va a variar. Si es de acá, sería, no sé, 90 grados, 180, etc. La velocidad angular también se puede determinarse si se conoce en el periodo de la frecuencia, que son conceptos que hemos visto, en el cual tenemos que es 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia. Si se dan cuenta, aquí se cumple que es inversamente proporcional. Si es por periodo es abajo, si es por frecuencia va arriba, ya que se cumple esa regla de inversamente proporcional. Esta imagen quiero que me quede bien claro, que más adelante vamos a hacer. Aquí muestra, por ejemplo, los diferentes grados en el sistema radial. Acá tenemos, si se fijan, va a aparecer, por ejemplo, pi medios en el primer cuadrante se llama. Tenemos 4 cuadrantes en nuestra circunferencia. 1, 2, 3, 4. Son 4 cuadrantes iguales, la misma cantidad. No puede ser uno más ni por lo menos. ¿Por qué? Porque está dividido con los dos ejes. El eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical, que esto igual ya habíamos aprendido en los vectores cuando estábamos en primero de secundaria, en segundo de secundaria, hasta en tercero. ¿Ok? Vamos a seguir recordándolo, no se preocupen. Primero vamos a hablar sobre los diferentes conceptos que tenemos para empezar a hacer los ejercicios. ¿Ok? Y por último tenemos nuestra llamada velocidad lineal o tangencial. Leamos primero el concepto. Es el arco de la circunferencia que describe en unidad de tiempo. Sin embargo, perdón, ese error, en una vuelta completa se tiene que la velocidad, ojo, lineal, es igual a 2pi sobre t, que era t, el guión, por r, o en todo caso si tenemos la velocidad angular es la velocidad lineal igual a la velocidad angular por el radio, donde se mide en metros por segundo. Acá es lo que quiero que vean. La velocidad tangencial es esta, la que va así. Tangencial, ¿qué es el término tangencial? Que va tangente. ¿Y a qué se entiende esto? Cuando llevamos geometría, trigonometría, aprendimos las funciones seno, coseno, tangente. Y al dibujar la tangente sabíamos que era la línea que pasa tangente a la circunferencia. Tangente, que quiere decir que debe estar siempre, en todo momento, así. Tangente. Tangente, tangente a la línea. No en curva, sino tangencial, en línea recta. Este objeto, cuando vaya dando una vuelta, es esa línea B que se ve acá. Tangencial al movimiento, a la circunferencia. El puntito verde que vemos acá es el desplazamiento angular. Fíjense, desde el momento en que empieza, va aumentando lo que es el desplazamiento angular. Ese es el verde. El radio nunca varía, va a ser siempre el mismo. Pueden ver que aquí la parte verde es lo que va aumentando a medida que va dando una vuelta completa, va aumentando lo que es el desplazamiento. Como estamos en un movimiento uniforme, eso implica que mi velocidad lineal o tangencial va a ser constante, que va a ser la misma cuando esté acá arriba o cuando esté aquí abajo. Va a ser constante. A eso nunca se olvide. El movimiento uniforme, ¿qué quiere decir? Velocidad constante, aceleración cero. Mientras que el movimiento uniformemente variado es cuando sí hay cambio de velocidad.
ya sea positivo o negativo. ¿Ok? Tenemos un videito extra que les voy a pasar el enlace, en el cual podemos ver un video en YouTube, el cual nos explica estos conceptos. Hola chicos, yo soy Jorge de Mate. Ok, son videos extras que pueden verlo en su tiempo libre, tal vez para poder entenderlo un poquito mejor. Ok. Y con esto estaríamos finalizando lo que es la parte teórica del movimiento rotatorio, ¿ok? Pero uniforme. Ahora vamos a empezar a hacer lo que son los ejercicios, ¿ok? Para eso vamos a irnos a nuestra pizarrita. Yo ya me adelanté e hice una pizarrita virtual en el cual podemos hacer los ejercicios. Ok, supongo ya pueden ver esta pizarrita. Puse acá algunos de los ejemplos que hemos ido viendo, algunos conceptos, algunas ecuaciones, me adelanté, cosas que ya hemos visto, pero yo les voy a explicar para que queden bastante claro. Ok, tenemos primero el término T, que era T, periodo, en el cual dice que es segundo, son los segundos que tarda en dar un objeto una vuelta completa. Y tenemos acá el término P, que era frecuencia, o tal vez P, en algunos libros lo menciona así, T o P, ok. En este que hemos dicho que es al revés, entonces acá, si recordamos, entonces va a ser una vuelta, ¿cuántas vueltas será, en un segundo? O sea, es prácticamente al revés, el mismo concepto. Si tenemos este, tenemos el otro. El número de vueltas quedará en un segundo. Aquí vamos a poner una X, que es el valor que no tenemos. Continuemos con los conceptos. Desplazamiento angular, ya dijimos qué es. Esto es lo que yo quiero explicarles. Y me presten atención. Lo primero, vamos a hacer nuestro eje cartesiano, en el cual hay 2. La X, que es la horizontal, la Y, que es la vertical. ¿Okay? Ese es nuestro eje cartesiano que ya hemos visto cuando estábamos dibujando vectores, etc. Vamos a dibujar acá una circunferencia, ¿ok? Tenemos ahí. Por acá. Listo. Perdón si está un poco chueco. Hay dos tipos de sistemas para la cuestión de medir el desplazamiento, ¿ok? En circunferencia. Uno es el radian y el otro el sexagesimal. El que conocemos generalmente era el sexagesimal. Si empezamos de acá, de donde está mi X, aquí sería, ¿cuántos? Aquí sería 0 grados. ¿Por qué? Colocamos nuestro transportador acá y aquí sería 0 grados. Acá arriba, ¿cuánto sería? Sería 90 grados el desplazamiento. O sea, avanzando en horario contrario a las manecillas del reloj. Así, ¿no? Media vuelta, ¿cuántos grados sería? Sería 180 grados. Muy bien. 3/4 sería 270 grados. Y por último, una vuelta completa sería 360 grados. Eso sería el desplazamiento utilizando el sistema sexagesimal. Muy bien. Ahora el sistema radian.
¿Cuáles? Esto quiero que me presten atención porque a la hora de hacer conversiones es muy importante saber. Obviamente cuando es cero igual para el sistema radial, 0 radial. Cuando es en 90, va a ser en el sistema radial lo que se llama pi medios, ¿ok? Pi medios radial, perdón si no se nota muy bien. Obviamente, si aquí en 90 es pi medios, acá, ¿cuánto sería? Pi, que si recordamos, el valor de pi es 3.1416. Pi, y listo, radial. Muy bien. Si continuamos acá, sería, a ver, 3 medios, radial, obviamente. Y aquí sería, una vuelta completa sería 2 pi radial. Listo. Eso sería en una, para hacer las conversiones. Por ejemplo, si yo les digo un objeto da una revolución por minuto. Una revolución en el sistema sexagesimal, ¿cuántos grados tendría? Una revolución les dije que es una vuelta completa. Entonces, en el sistema sexagesimal, una revolución es igual a 360 grados. Una revolución me va a dar igual a 2 pi radianes. ¿Se dan cuenta? Es para hacer conversiones. Por ejemplo, si les digo, en un segundo da media vuelta. ¿Cuánto sería en el sistema sexagesimal? Media vuelta sería 180. Y en el sistema radial sería pi radian. Es importante entonces saber estos conceptos para poder realizar los ejercicios y las conversiones más adelante. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esta partecita. Continuemos. Tenemos acá las dos fórmulas de velocidad angular, velocidad tangencial que ya habíamos visto antes. Pues empecemos entonces a hacer los ejercicios. Muy bien. Dice, ¿cuál es la velocidad en radianes, escuchen bien, por segundo de una rueda que gira a 300, ¿qué cosa es RPM? Este concepto van a ver, por ejemplo, en los tacómetros de los autos, motos, etcétera. Significa revoluciones por minuto. O sea, da 300 vueltas en un minuto. Eso significa. Si el diámetro de la rueda es 90 centímetros, calcular la velocidad lineal. Lo que siempre sugiero cuando para hacer ejercicio es colocar datos para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. ¿Ok? Entonces, datos. ¿Cuál es la velocidad en radianes por segundo? ¿Qué es radianes por segundo? Si recuerdan, esa es la velocidad angular. Entonces, acá tenemos esa, nos está pidiendo velocidad angular. La velocidad angular nos está pidiendo, eso no lo tenemos. Sin embargo, sabemos que eso está en que tenemos que buscar en radianes por segundo. ¿Qué más? ¿Qué tenemos de dato? En una rueda que gira a 300 revoluciones por minuto. ¿Qué serían esas 300 revoluciones por minuto? Es igual la velocidad angular, pero que está en otro sistema. ¿Ok? Entonces acá vamos a anotar 300 revoluciones RPM. ¿Ok? Eso significa revoluciones por minuto o 300 vueltas por minuto. Entonces eso tenemos que convertir a otro.
Y por último tenemos que hay un radio de ¿cuánto? 90 centímetros. Listo. ¿Tenemos algo más? No. Calcular velocidad lineal. ¿Y cómo se abrevia velocidad lineal? Es con la letra B. Tenemos dos datos para allá, entonces. Empecemos. Les recomiendo siempre hacer una gráfica cuando puedan, porque la gráfica nos ayuda a entender, a visualizar. Para entender la física hay que tratar de imaginarse el problema, tratar de relacionarlo con nuestro entorno para ver qué cosa tenemos, qué cosa nos falta, qué es lo que queremos obtener. Dice que tenemos una rueda acá. Muy bien, perdón. Tenemos una rueda. Dice, ¿cuál es la velocidad en radianes? Entonces, sabemos que cuando la velocidad en radianes, digamos, esta va a girar así. En una rueda que gira a 300 revoluciones por minuto. Tenemos un radio, el radio es esta línea, no se confundan. Diámetro es el doble de radio. Por eso cuando dicen en una bici, por ejemplo, hay que ajustar los radios o mal dicho rayos, es lo mismo, las líneas que van así en la rueda, ¿ok? Tenemos esto. Entonces nos pide calcular también la velocidad angular, que es esta que va a avanzar, ¿no? Esta va a avanzar, por ejemplo, así, en forma de un ángulo. Así. Un ángulo. Y la otra es la velocidad tangencial. La tangencial les dije que va siempre tangente a la circunferencia. ¿A qué me refiero? Que esta velocidad tangencial va a ser la misma de aquí. Listo. Imagínense una rueda así. Vamos. Aquí vale recalcar. Por ejemplo, si un auto va a una velocidad de 30 kilómetros por hora, esa línea que va así sería la velocidad tangencial de la rueda. Por ejemplo, en un ejercicio que tal vez nos toque. Ojo. Listo, pues empecemos a hacer. El primero nos dice calcular la velocidad angular, pero en radianes por segundo. Y acá tenemos 300 revoluciones por minuto. Anotemos entonces esas acá. 300 revoluciones por ¿qué? Esta lo vamos a hacer. Vamos a tratar de escribir así, ¿ok? Tenemos acá 300. Es muy difícil dibujar con el mouse. Revoluciones vamos a abreviar aquí. Por minuto. Listo. Nos pide en radianes por segundo. Entonces hay que convertir con los ejercicios que hemos ido haciendo hace rato. Listo. Dice, por ejemplo, revoluciones hay que llevar a radianes. Cuando se quiere eliminar algo, convertir, generalmente hay que ponerlo al lado opuesto. O sea, si la revolución está arriba, hay que colocar otra revolución abajo para que esto se simplifique. Entonces, en una revolución, ¿cuántos grados radianes habrá? Fijémonos acá. Una revolución, ¿qué quiere decir? Una vuelta completa. Esto quiere decir que hay 2 pi radianes. Muy bien. Entonces vamos acá. En una revolución hay 2 pi radianes. Perdón por si no tenía bien. Listo. Ahora,
¿Qué se simplifica acá? Pues se simplifican las revoluciones. Chao revoluciones, ya está en radianes. Pero me pide hallar en segundos. Lo mismo. ¿Qué quiero eliminar? Segundos, minutos. Entonces el otro minuto debe ir opuesto. Si este iba abajo, a este va acá arriba. En un minuto, ¿cuántos segundos hay? Siempre esas son ya unidades, transformaciones que ya debemos saber de memoria para no estar buscando. Listo. Se procede a eliminar segundo con, perdón, minuto con minuto. Y luego de esto hay que hallar el resultado. Sacamos la calculadorita y multiplicamos. Ok, hice 300. Se multiplican los números de arriba y se dividen en la multiplicación de los números de abajo. O sea, sería 300 por 2 por, ¿cuánto es el valor de pi? 3.1416 por 1. 300 por 2 por 3.416 por 1. Y todo eso se lo divide entre ¿cuánto? Entre 1 por 60. O si quieren solamente 60. Muy bien. Me da un resultado de 31.416. ¿Qué cosas me da acá? Radianes sobre segundo. Eso sería entonces la velocidad angular en radianes sobre segundo. Listo. Ahora ya tenemos el inciso A. ¿Qué nos pide? La velocidad tangencial o lineal. ¿Y cuál es la fórmula de la velocidad tangencial o lineal? Dice que es 2pi sobre periodo por radio, pero no tenemos ni periodo ni frecuencia, así que utilicemos la otra fórmula. Velocidad es igual a velocidad angular por radio. Entonces tenemos esta formulita. Copiamos acá la ecuación. Entonces sería igual. Okay. Velocidad angular es 31.416 radianes sobre segundo por, ¿cuánto es el radio? 90 centímetros. Ahora aquí, en este caso no me dice hallar por metros, no me dice nada, o sea, lo puedo mantener en centímetros. Entonces sería por 90 centímetros. Entonces aquí el resultado sería ¿cuánto? Vamos multiplicando por 90 centímetros. Sería acá velocidad igual a 31.416 por 90. Sería 31. Punto 416 por 90. 2827.44. ¿Qué cosas? Sería centímetros sobre segundos. Ahora, si nos pide hallar en metros, pues se convierte en centímetros en metros. ¿Ok? Pero así sería. En este caso no nos pide, así que quedaría así. Esa sería la velocidad tangencial. ¿Ok?
Esto espero que les haya quedado claro y es un ejercicio eh, relativamente que utilizamos todos los conceptos básicos de lo que es posponer. Estaremos finalizando lo que es la clase para el día de hoy en el tema de movimiento circunferencial o rotatorio constante, ¿ok? Uniforme. Nos vemos por la próxima. Avanzamos el tema de movimiento circular variable. Hasta la próxima. Chao, chao.